Muy bien, aquí nos encontramos con una cuestión típica en la EBAU, que es que nos pregunten qué es una superficie equipotencial. Ya, el propio nombre te lo indica. ¿Qué significa X? Pues X significa igual. Y pues evidentemente significa que son la superficie que pasa por todos aquellos puntos en los que el potencial tiene el mismo valor. Pues bien, si nosotros nos vamos a cargas o masas puntuales, imagínense que yo aquí en el origen, en el punto 000, coloco o bien una carga puntual o bien una masa puntual. Las superficies equipotenciales, recordando que el potencial electrostático era K por Q entre R o que el potencial gravitatorio era menos G por M entre R, en ambos casos las superficies equipotenciales para cargas o masas puntuales van a ser esferas que tienen por centro esa carga o esa masa puntual. Vamos a ver un ejemplo que sería este que están viendo aquí. Para esta esfera de radio 2,4 metros, si yo aquí coloco una carga de 1 microculombio, esta esfera ahora mismo, chicos, es una superficie equipotencial de 3.750 voltios. ¿Cómo lo sé? Pues simplemente lo único que he hecho en la expresión esa de que el potencial es K por Q entre R, he sustituido donde está la K, estamos dando por hecho que nos encontramos en el vacío, he escrito 9 por 10 elevado a 9, donde está la carga he puesto 1 por 10 elevado a menos 6 y eso dividido entre 2,4 les queda 3.750 voltios. Es lógico que para una carga puntual dada, la superficie equipotencial solo va a depender de la distancia a dicha carga. Tal y como pueden ver aquí, si yo muevo el radio R, podrán ver que el valor de la superficie, del valor que tiene el potencial en dicha superficie, va cambiando. Por ejemplo, para esta misma carga puntual que está aquí de 1 microculombio, si la esfera tiene un radio de 3,6 metros, esta esfera corresponde a una superficie equipotencial de 2.500 voltios. Lógicamente, también va a depender de la carga que sea fuente de ese campo electrostático. Si aquí en vez de 1 pongo una carga de 3 microculombios, pues lo que va a pasar es que en ese caso el potencial se va a multiplicar por 3. Evidentemente, si las cargas son negativas, pues el potencial saldrá negativo. Es decir, que ahora mismo, para una carga puntual de menos 2,5 microculombios que se encuentra aquí, a esta distancia de 3,6 metros tengo una superficie equipotencial que es esta esfera, y en esta esfera, para todos los puntos de la esfera, el potencial vale menos 6.250 voltios. Si en vez de estar referido a cargas estuviese referido a masa, la forma de proceder sería exactamente igual. ¿Qué sucede con las masas? Que el factor G que aparece delante, que lleva un 10 elevado a menos 11, hace que en general el potencial gravitatorio sea muy pequeño. Por eso aquí, para ponerlo de manifiesto, he puesto aquí masas del orden de terakilos, es decir, de 10 elevado a 12 kilos. Ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos una masa de 1 billón de kilos. Para una masa de 1 billón de kilos, tengo esta superficie equipotencial, que es esta esfera, que está a 3,6 metros, y procedo de la misma manera. El potencial gravitatorio, recuerden chicos que el potencial gravitatorio siempre es negativo, porque el potencial en un punto representa el trabajo que habría que hacer para llevar la masa testigo de 1 kilo desde ese punto hasta el infinito, y es obvio que siempre salga negativo, puesto que las fuerzas del campo nunca nos van a ayudar a llevar una masa desde ese punto hacia el infinito. El potencial gravitatorio, como decía, va a ser menos G por la masa m entre la distancia r. En este caso, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, que es de 10 elevado a 12, entre la distancia 3,6, y nos queda menos 18,53 julios por kilo. También es lógico que va a depender del valor de la masa. Si yo aquí voy variando la masa, como se pueden imaginar, ese potencial va a ir cambiando. Por ejemplo, para una masa de 5,5 por 10 elevado a 12 kilos, tengo que esta superficie, en todos los puntos de esta superficie, de esta esfera, el potencial vale menos 101,9 julios por kilo. Otro detalle curioso
es que las líneas de campo, ya sean las líneas de campo gravitatorias o electrostáticas, son siempre perpendiculares, son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Aquí lo están viendo, aquí están viendo las líneas de campo gravitatorio, las líneas de campo electrostáticas serían exactamente igual, de tal manera que si yo hago un corte aquí por un plano perpendicular según el eje Z, por ejemplo, nos encontraríamos en el caso de las fuerzas electrostáticas con la siguiente situación. Aquí estoy viendo las superficies equipotenciales, que en este caso son curvas equipotenciales por el corte que he hecho. Ahora hablaré de eso. En todos estos puntos, en el punto A y en el punto B, el potencial es el mismo, V2. Como he colocado aquí una carga positiva, las líneas del campo van hacia afuera. Recuerden, chicos, que si yo supongo que aquí coloco un culombio, la fuerza que esta carga positiva hace sobre un culombio es repulsiva hacia el exterior. Aquí están viendo las líneas de campo y pueden comprobar que en todo momento, las líneas de campo efectivamente son perpendiculares a la superficie equipotencial. Lo mismo pasaría si la carga fuera negativa, con la salvedad de que las líneas de campo, en ese caso, en el que sentido he dicho que va hacia afuera, van hacia el interior de la superficie. Recordemos también que esta situación se llama fuente de campo, en tanto que esta situación se llama sumidero de campo electrostático. Esto que parece una curiosidad, sin embargo, sí que se puede demostrar. Y yo aquí les he hecho una pequeña demostración, solo basta recordar que cuando una fuerza era conservativa, el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B para cualquier camino C de F por diferencial de R era menos U sub B menos U sub A, es decir, menos la diferencia de una función que llamábamos energía potencial y que solo dependía de la masa que creaba el campo electrostático gravitatorio, o la carga en este caso, y de la masa o de la carga testigo, además de la distancia que les separa. Pues bien, esta diferencia, esta resta, yo la puedo escribir en forma de integral de la siguiente manera, menos la integral desde A hasta B de diferencial de U, siendo así que yo puedo igualar los argumentos que están dentro de cada una de las integrales. Por tanto, puedo escribir que F por diferencial de R es igual a menos diferencial de U. Y ahora, chicos, aquí viene el detalle súper importante. Si yo diferencial de R lo cojo incluido en una superficie equipotencial, es decir, si yo me vengo aquí y yo cojo aquí un pequeñísimo camino, si yo cojo aquí un pequeñísimo camino diferencial de R que cumpla los requisitos de lo que significa ser un diferencial de R, y es que sea lo suficientemente pequeño para que sea recto. Entonces, si yo aquí cojo un diferencial de R dentro de esta superficie, por ejemplo, sería cualesquiera de estas 4 flechas que aparecen aquí, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar? Que diferencial de U vale 0. No hay variación en la energía potencial o en el potencial, puesto que me encuentro en una superficie equipotencial. Entonces, siempre que yo me mueva sobre una superficie equipotencial, diferencial de U vale 0, siendo así que este producto escalar me da 0. Si el producto escalar de 2 vectores me da 0, conclusión, esos 2 vectores tienen que ser perpendiculares. Por tanto, acabamos de demostrar que efectivamente, las fuerzas conservativas siempre van a ser perpendiculares a las superficies equipotenciales. Otro detalle curioso corresponde al hecho de que si yo hago la intersección entre cualquier plano, por ejemplo este plano, y la superficie equipotencial, me van a salir las curvas equipotenciales. Aquí la están viendo, a ver si la puedo hacer que la vean bien. Aquí están viendo la curva equipotencial, que la voy a cambiar de color para que la vean bien. Aquí están viendo la curva equipotencial que proviene de la intersección de este plano, en este caso, este es el plano que está a 0,8 metros de altura, como están viendo aquí. Todo esto, si yo voy haciendo esta intersección, esas circunferencias que salen son curvas equipotenciales, tal y como están viendo. Lógicamente, cualquier curva que tú dibujes aquí, es decir, cualquier camino cerrado que tú hagas sobre esta esfera, es una curva equipotencial. Yo, de hecho, para verlo bien, lo he hecho aquí para que vean que si yo juego con el ángulo que forma el plano con la esfera, la curva que sale también es equipotencial. Ahí la están viendo. Y finalmente, a modo de curiosidad,
En las proximidades de la superficie terrestre, en las proximidades de la corteza terrestre, las superficies equipotenciales, recuerden que la expresión esta de U igual menos G por M entre R, en el caso de la corteza terrestre se traducía, o lo podíamos escribir cambiando el sistema de referencia desde el que medíamos las energías potenciales, en este caso estamos hablando de que lo medimos desde el suelo, se podía escribir como energía potencial es igual masa por gravedad por altura. Siendo así, chicos, que en el caso de que me encuentre cerca de la superficie terrestre, las superficies equipotenciales aquí van a ser planos paralelos al suelo. Fíjense, yo puedo variar la altura de este plano y aquí tengo las distintas superficies equipotenciales en el caso del peso. Por ejemplo, si yo me detengo aquí, fíjense, en las proximidades de la superficie terrestre, a una altura de 2,6 metros, que es donde me encuentro ahora, y para una masa testigo de 5,5 kilos, significa que si yo aquí, en esta altura, pongo una masa de 5,5 kilos, voy a tener una superficie equipotencial de 140,28 julios, que es lo único que he hecho. Energía potencial vectorial, masa por gravedad por altura. En la masa he puesto 5,5, en la gravedad he puesto 9,81 y en la altura he puesto 2,6 metros. Y aquí también se da la circunstancia, aunque no lo he dibujado, que si ustedes dibujan el peso serían líneas paralelas al eje Z. Y pueden comprobar una vez más que efectivamente las fuerzas conservativas son perpendiculares a las superficies equipotenciales.